Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Anne Green. Ella fue una criada inglesa que fue acusada de haber cometido infanticidio con su propio hijo nonato, causando su polémico caso un gran revuelo entre la sociedad inglesa del siglo XVII. Esta biografía es realizada por petición de Valeria Santos. Anne Green nació alrededor del año 1628 en la aldea de Stipe Batten, en Oxfordshire, en Inglaterra. Desde que era muy joven, ella sirvió como criada de un juez de paz llamado Sir Thomas Reed, en la casa que éste poseía en la población de Danstead, también en Oxfordshire. Como era muy joven cuando llegó a la casa de su señor, ella sería puesta como ayudante de otras criadas más experimentadas y que llevasen más años trabajando en la casa. En el año 1650, Anne sería seducida por el nieto de su señor, un apuesto adolescente llamado Geoffrey Reed, quien le haría todo tipo de promesas hasta conseguir meterse bajo sus faldas, y que provocó que Green se quedase embarazada cuando ya tenía 22 años de edad. Según fue desarrollándose el embarazo, Anne empezó a sufrir de distintos problemas de salud, quejándose siempre de mareos y de dolores, hasta que finalmente acabaría sufriendo de un aborto espontáneo a las 17 semanas de gestación cuando se encontraba en el retrete. La propia criada relató que ella nunca había sido consciente de que se encontraba encinta, achacando sus malestares y la ausencia de su periodo a sus problemas de salud. Cuando se percató de que había sufrido de un aborto, la joven se asustó muchísimo y decidió esconder el feto, pero los restos de este acabarían siendo encontrados por otro miembro del servicio, poniéndola sin conocimiento de su señor, el juez de paz, y de las autoridades de la zona. El feto de la criada sería llevado hasta una partera que examinó a la criatura y aseguró que aquel niño nunca hubiese llegado a nacer, y de hacerlo hubiese muerto al poco de llegar al mundo, debido a que presentaba una serie de deformidades y un subdesarrollo que eran incompatibles con la vida. Mientras el feto era examinado, Anne fue detenida y juzgada por su propio señor, el juez de paz Sir Thomas Reed, y pese a la declaración de la partera, Green sería condenada a muerte tras ser acusada de infanticidio, además de ocultar el cuerpo de un hijo bastardo y de llevar una conducta inmoral por haber mantenido encuentros íntimos fuera de un matrimonio. El 14 de diciembre de 1650, la criada fue ahorcada en el castillo de Oxford, pero según contaron algunas de sus amistades, sería la propia joven quien pidió a sus amigos y conocidos que acelerasen su muerte en la horca, estirándola de los pies hacia abajo o que le diesen fuertes golpes en el pecho. Incluso un soldado que se encontraba allí presente le daría varios golpes con la culata de su mosquete. Tras permanecer colgada alrededor de media hora tras su ahorcamiento, se decidió descolgar su cuerpo para que fuese trasladado a la Universidad de Oxford, ya que normalmente los cadáveres de los ejecutados eran donados para que los estudiantes de medicina y de ciencias pudiesen llevar a cabo sus estudios. Anne pasó un día entero en un ataúd de madera, aguardando que los médicos William Petty y Thomas Willis iniciasen su trabajo, pero cuando su cuerpo iba a ser sometido a la disección, estos se percataron de que la criada aún respiraba débilmente, así que sorprendidos decidieron tomarla al pulso
descubriendo que tenía un pulso muy débil. Los médicos quedaron muy consternados ante aquella situación e hicieron llamar a otros médicos y estudiantes que se encontraban por allí, como por ejemplo al teólogo y médico inglés Ralph Buffett. Al comprobar que la joven realmente seguía con vida para sorpresa de los presentes, rápidamente intentaron revivirla del todo, ya que tan solo tenía un fino hilo de vida. Lo primero que hicieron los médicos fue calentar su cuerpo, obligándola a tomar pequeñas cantidades de alcohol y de agua caliente para calentar así su garganta. También frotaron sus extremidades con paños de agua caliente y colocaron cataplasmas en distintas partes de su cuerpo, especialmente en el pecho, que era donde había recibido fuertes golpes por petición propia. Según pasaban las horas, Anne fue sometida a varias sangrías y se le practicó un enema de humo de tabaco, pero como no parecía mejorar con ninguna de tales prácticas, se decidió optar por el calor humano, así que contrataron a una mujer para que se metiese desnuda en la misma cama que Anne y que le diese calor piel con piel durante horas, además de frotar su cuerpo con las manos, algo que provocó que la criada empezase a mejorar y a entrar en calor. La joven recobró poco a poco las fuerzas, logrando emitir sus primeras palabras con mucho esfuerzo, unas 14 horas después de haber empezado a recibir tratamiento médico, y no empezó a comer sólidos hasta 4 días después. Anne necesitó alrededor de un mes para poder hablar y moverse con cierta normalidad, además de que despertó mucha expectación, sobre todo entre los médicos de la época, los cuales le hicieron todo tipo de preguntas sobre su ejecución. Pero la joven sufrió de cierta amnesia que le impedía recordar el momento exacto de su ejecución y el tiempo que estuvo supuestamente muerta. Tiene tan solo recuerdos de cuando empezó a recuperarse. El caso de Anne Green conmocionó a muchas personas y las autoridades decidieron indultarla, ya que su salvación fue considerada como un acto divino y como una muestra de su inocencia. Además, su señor, el juez de paz, Sir Thomas Reed, murió tan solo 3 días después de la ejecución de su criada, siendo esto visto como un castigo de Dios. Mientras muchos veían el caso de la criada como un milagro, otros lo verían como un acto de brujería, llegando a asegurar que Anne era una bruja y que había hecho un pacto con el diablo para poder resucitar, así que un grupo de personas exigían que fuese llevada de nuevo a la horca. Ante tanto revuelo que había alrededor de su figura, Green decidió retirarse al campo, donde iniciaría una vida tranquila. Incluso se llevó consigo su ataúd de madera, como recuerdo de su supuesto milagro. Anne se acabaría casando con un campesino y llegó a tener junto a este 3 hijos, pero por desgracia, ella acabaría falleciendo por las complicaciones de su último parto, aunque se duda en qué año murió exactamente. Algunas versiones sugieren que murió en el año 1659, a los 31 años de edad. En cambio, otras aseguran que fue en el año 1665, a los 37 años de edad. El caso de Anne Green es un claro ejemplo de cómo el pueblo estaba realmente dividido en el siglo XVII. Por un lado estaban las personas que buscaban una razón lógica para esclarecer lo que realmente había pasado con el cuerpo de la criada en el momento de su ejecución, siendo así sometida a toda clase de estudios médicos y científicos. En cambio existía otra parte del pueblo que realmente estaba convencido de que lo suyo había sido un milagro para demostrar así la inocencia de la joven, aunque otra parte llegó a asegurar que en realidad Anne era una bruja,
Por esta razón había tenido un hijo con malformaciones y había resucitado, algo que demostraba claramente que había hecho un pacto con el diablo. Pese al paso de los años y de los siglos, el caso de Anne sigue despertando mucho interés, pese a ser una historia un tanto desconocida para muchos, causando cierto debate sobre si realmente fue un milagro, un pacto con el diablo, o si realmente tiene una explicación médica o científica. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Anne Green. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Valeria Santos también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y quisiera saber cuál es vuestra opinión sobre este caso, sobre si fue un milagro, un pacto con el diablo o si tiene una explicación lógica o médica. Y con esto me despido. Hasta la próxima.